Canarias está entre esas comunidades españolas más perjudicadas por la sequía. La falta de lluvia, las altas temperaturas es la tónica general de los últimos meses y suponen la peor combinación para los agricultores que están viendo cómo cultivos de secano, por ejemplo como las papas y otras hortalizas, se han visto gravemente afectados. También está perjudicando al viñedo con pérdidas que, según las campañas, rondan desde el 30 hasta el 60%. Especialmente urgente es la situación en el sur de Tenerife, donde la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, tras reunirse con las autoridades, buscan soluciones a la emergencia por falta de agua. Con nosotros se encuentra Ángela Delgado, que es la presidenta de ASAGA Canarias. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa con la sequía? ¿Cómo está afectando al sector? ¿Es tan grave la situación en este momento? Bueno, la verdad que la situación es gravísima porque poco a poco los años van siendo cada vez más secos, las galerías van mermando sus chorros y entonces pues el agua que tenemos a disposición cada vez es menor. Si a esto le sumamos que tenemos un cambio climático, que pasamos a tener un verano en febrero o en marzo, pues esto hace que las cosechas se vuelvan locas, por decirlo de alguna manera, y rompemos con los rendimientos que no llegan a ser suficientes para que los agricultores mantengan sus beneficios. Claro, porque al final les cuesta más caro el agua y el producto va a ser más caro y al final al consumidor también le va a salir más caro. Y al final también pasa que solamente no es que el agua sea más cara, es que no se consigue agua en el mercado para las producciones. ¿Y qué podemos hacer? Pues en eso estamos, por eso es tan grande la alarma que hemos destapado de alguna manera, porque es que si no tomamos conciencia del problema que tenemos, los próximos 10 o 15 años va a desaparecer el sector agrario por falta de agua. El otro día veíamos que se quería poner en marcha la depuradora de Fonsalía, por ejemplo, en el sur de Tenerife, buscando una solución a lo que ocurre en Guía de Isora. Eso será, por ejemplo, a partir de junio. Esperemos que en el cambio de la dula, que es finales de junio, primeros de julio, sería la nueva dula, el nuevo adulamiento del agua, los contratos, por decirlo más claramente, los contratos anuales del agua se hacen por un año, empiezan a 1 de julio y terminan a 30 de junio. Pues en ese cambio del contrato del agua pudiésemos tener algo de agua de esa desaladora vertiendo en las balsas de Valtén para que los agricultores pudieran tener acceso a esa agua, por lo menos en prueba, porque no es un agua que en su destino final va a ir dedicada a agricultura, sino a consumo urbano, pero en pruebas por lo menos esa agua paliaría la falta de agua que conlleva el verano. ¿Y por dónde pasaría la solución para tener agua en Canarias garantizada y no tener ese peligro que usted ha advertido, cuidadito con lo que puede pasar en los 10-15 próximos años? Bueno, pues siguiendo la marcha que llevan, hacer grandes inversiones en infraestructuras hidráulicas para paliar esa falta de agua que están dejando las galerías. Entre otras cosas, también habría que permitir la limpieza de esas galerías, no ser tan, tanto papel y tanta cosa para limpiar una galería, que simplemente son limpiar los cauces, porque eso también conlleva... ¿Se refiere a trámites burocráticos? Sí. ¿Sí? Porque eso también conlleva que se paralizan las galerías, que son pues normalmente de 300 propietarios, 360 propietarios, y entonces esto también conlleva que esos retrasos en esas limpiezas o esa imposibilidad de limpiar esas galerías también conlleva una merma en la producción de las galerías. Estábamos hablando, por ejemplo, del caso de Tenerife, pero bueno, la sequía afecta a muchas más islas. Nos afecta a todos, la sequía nos afecta a todos, unas islas más, otras menos, pero nos afecta a todos. El Gobierno de Canarias y el Estado han cerrado un texto para desvincular el actual REF del sistema de financiación. ¿Y eso cómo repercute? Porque es importante para explicarle a la gente cómo repercute en el sector agrario. Bueno, para explicarlo de una forma muy simple, ASAGA siempre ha defendido que el REF es una herramienta indispensable para los canarios, para aumentar, pues, un poco para posicionarnos y hacernos iguales al resto de los españoles, pero básicamente hay dos temas que son vitales. Uno es la ayuda al transporte. Nosotros los agricultores canarios necesitamos que se nos iguale a los agricultores peninsulares para empezar a hablar de rentabilidad y por lo menos pues que se fije en el REF ese 75% de ayuda a los transportes de todos los productos agrícolas
hasta Península, que sería lo ideal. Lo ideal que siempre hemos pedido es que sea al 100%, porque eso nos igualaría, nos pondría en Cádiz y pasaríamos a ser iguales al resto del territorio español, pero por lo menos que se fije esa cantidad del 75% del transporte. ¿Y porque actualmente qué supone exportar para un agricultor canario? Pues exportar para un agricultor canario, si la mercancía va en barco, supone entre 13 o 15 o 16 céntimos, si va por avión pues bastante más, y claro, ese diferencial al final lo tenemos a la hora de cobrar los agricultores frente a agricultores peninsulares. Claro, no se puede competir. O europeos, claro. Entonces ya entramos en falta de competencia y entonces tenemos que bajar nuestros precios para poder competir con otros productos nacionales y europeos, y de ahí que encima que nosotros producimos más caro por el agua, por las circunstancias que tenemos, pues esto nos aleja de los territorios nacional y europeo. Preocupa también el sector tomatero. El Gobierno ha puesto en marcha un plan estratégico para intentar salvar el sector. ¿Tan grave es la situación del sector tomatero en las islas? ¿Y cómo está afectando? Porque se dice que ya el Brexit está afectando al sector tomatero en el archipiélago. Bueno, la situación del sector tomatero es gravísima porque ha desaparecido prácticamente todo el sector tomatero. Eran los dos grandes sectores exportadores, el plátano y el tomate ha caído, vamos, sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pues a un escaso 10% de lo que era. Bueno, eso son varias cosas, entre ellas el transporte, del que estamos hablando, entre ellas la competencia desleal de productos marroquíes que entran en la Unión Europea con un trato de privilegio frente a los productos europeos, que es una competencia desleal, no se cumplen los cupos que tienen los países de exportación, los países extracomunitarios, y entonces pues se inundan los mercados con tomate marroquí que compite directamente con el tomate canario. Pues todo este tema de la ayuda al transporte que se justificó, que después por alguna, no sé ni cómo definirlo, deciden que había que haber elegido un transporte más barato, y entonces hay una sentencia judicial que condena a los tomateros a devolver unas ayudas. Entonces todo eso unido, claro, pues hace que es un cóctel explosivo que ha terminado con el sector. Se ha dicho que con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que era uno de los mercados que tenía el sector tomatero canario, también ha perjudicado ya. A día de hoy podemos decir que ya ha perjudicado o no. Bueno, a día de hoy no creo, sino que la expectativa de que ese mercado receptor de tomate canario que recibía prácticamente o que recibe prácticamente el 50% de las exportaciones canarias de tomate, estemos pensando que puede cambiar su situación, que las ayudas ya serían al transporte, ese transporte ya sería extracomunitario. En el caso del Brexit, ya empiezan a temblar, digamos, un poco las estructuras ya de sí en precario que tenemos. Hoy precisamente en el Congreso de los Diputados se va a analizar esa reforma del sector de los estibadores, que si sale adelante, los estibadores han convocado huelga, que empieza la próxima semana, el 24 es la primera jornada de huelga. ¿Cómo puede afectar la huelga de los estibadores en Canarias aquí al sector agrario? Bueno, al sector agrario es el más sensible de todos los sectores, porque no es lo mismo, yo siempre pongo un ejemplo muy gráfico, no es lo mismo transportar tornillos, que los puedes tener un mes en un muelle, o parados o en una aduana, o puedes guardarlos si este año no hay buen precio y venderlos el año próximo. El sector agrícola produce productos perecederos, que en muchos de los casos tienen 2 o 3 días de vida. Si esto no tiene prioridad frente a cualquier otro tipo de producto, pues perderemos nuestras producciones. Para nosotros todo el tema de estiva y desestiva es vital. Y por otro lado, si encima a eso le sumamos que somos islas y que prácticamente el 85-90% de lo que comemos, vestimos, usamos y gastamos viene de fuera, pues tenemos que pensar que aquí en Canarias es muchísimo más importante que en el resto del territorio nacional, donde tienen carreteras, autopistas, trenes y demás que se pueden suministrar. Pero para nosotros el poder tener un sistema que funcione, que los barcos entren con normalidad y salgan con normalidad, es vital. Para el campo es vital. Ángela Delgado, presidenta de ASAGA Canarias, muchísimas gracias por atendernos esta mañana en Buenos Días Canarias. Gracias a ustedes por preocuparse del campo.